este proyecto es un proyecto multidisciplinar. Por esa razón nos interesa o queríamos nosotros poner en valor la participación de todo el equipo, aunque seamos 4 personas las impulsoras. Voy a introducir qué es y cómo realizamos esta humanización al rescate a través de contaros el porqué de este trabajo, ¿no? De este primero preproyecto, después proyecto y ahora trabajo. Nos planteamos qué podíamos hacer aparte de toda la humanización que se estaba realizando en el hospital, ¿no? Dentro de los planes estratégicos de la Comunidad de Madrid tenemos líneas que se van desarrollando, comité que va impulsando y las líneas transversales. Por el lugar donde trabajamos, en una unidad de hospitalización breve, hay cosas que llegan y hay cosas pues, que no llegan porque no se pueden realizar allí y tenemos que adaptarlas, ¿no? Pero aún así, y con mucho esfuerzo por parte de la institución y de todos los trabajadores y muchas líneas de humanización, veíamos que nuestros pacientes no estaban del todo satisfechos y intentamos sacar la información de por qué no estaban satisfechos en vez de las encuestas de satisfacción de las asambleas que hacemos con los pacientes en las cuales nos cuentan qué es lo que les parece mal, lo que les parece bien, lo que querrían hacer. Y lo que encontramos fundamentalmente fueron 2 cosas. La primera fue el tiempo, cómo ocupamos el tiempo durante la hospitalización. Estamos enfermos, pero el tiempo corre y nos dimos cuenta que el tiempo pesa, que a veces no vienen los familiares, que el tiempo corre, pero a veces muy despacio. Y también nos dimos cuenta del después. ¿Qué ocurre después? Con nosotros realizan una serie de actividades, oyen música, música en vena, abracadabra, pero cuando salen fuera tienen esos recursos, nos planteamos darles esos recursos. Y por otra parte, algo que queríamos impulsar era también no solamente humanizar el trato a los pacientes, sino también humanizar nuestro trabajo y motivar a través de la humanización a nuestros profesionales. De ahí surge este primero, como os decía, preproyecto, proyecto y ahora ya os explicaremos trabajo de la humanización al rescate que comenzará explicándoos Irene Hidalgo. Irene. Gracias. Buenas tardes. Pues bueno, después de la introducción que ha dado Mercedes, lo primero que nos planteamos es qué podemos hacer el equipo enfermero para conseguir mejorar esas situaciones. Entonces, lo primero que nos planteamos fue tener unas alternativas no farmacológicas para potenciar cuando damos el tratamiento farmacológico o evitar el efecto bola de nieve de un paciente que por una mínima idea empieza a darle vueltas y al final esa pequeñez se convierte en algo que puede llegar incluso a una escala de agitación. Luego también intervenciones centradas en la persona y su multidimensionalidad, porque la persona pues, es un ser complejo y, por supuesto, una persona con un diagnóstico no es igual que la otra persona con ese mismo diagnóstico. A su vez también potenciábamos la humanización, que, por supuesto, gracias a Dios cada vez se está potenciando más. Y reforzamos la autonomía enfermera dentro del equipo multidisciplinar. Ese huequito que nos hemos conseguido en ese equipo, pues con toda la historia que tiene enfermería, pues hay que cuidarlo y sobre todo pues eso, los diagnósticos enfermos y todo eso, usarlos, sobre todo los futuros enfermeros, pues usarlos con mucho orgullo. Entonces, ¿qué trabajamos? Pues trabajamos el autocontrol emocional, es una carencia, sobre todo no en pacientes de salud mental, sino hoy en día lo podemos encontrar en cualquier persona. Una autonomía del paciente, también recordarle que tiene esa cierta autonomía, que muchas veces se dejan llevar, una actitud pasiva y no, recordarle que tiene su autonomía y puede conseguir cosas. Ocupar el tiempo libre de una forma saludable. Ya no solo siempre que de forma saludable pensamos en pues eso, tóxicos, no, también pues mínimamente lo tenemos en la utilización de móviles o ciertas adicciones que no tienen por qué ser de sustancias. Entrenar la organización del tiempo libre. Esto lo hacemos, tenemos un planning de todo el día y entonces el paciente tiene que organizarse, pues si sabe que quiere acudir al taller X que hagamos, pues si por la tarde tiene planteado llamar a su familiar, hacer una cosa y otra, pues que se organice de tal manera que ese momento ya lo tenga todo hecho. Evitar el aislamiento social.
porque lo hacemos en grupo. Esto también ayuda a que los pacientes entre ellos durante la sesión hablen un poquillo y de ahí pues luego al final por los pasillos o durante la comida pues al final hablan conversaciones con los demás. Y reforzar el vínculo entre los pacientes y el personal de enfermería. Como te cuentan cosas muy íntimas o personales, pues al final, quieras o no, luego tienen ese referente que también en salud mental nos es muy útil en ciertos momentos, que tengan ese referente, ese personal al que siempre van a buscar cuando tengan algún problema. Entonces, utilizamos la creatividad como base y de ahí sacamos diferentes actividades, pero de todas ellas seleccionamos estas tres: la lectura simbólica, el dibujo meditativo y las actividades plásticas. ¿Por qué? Porque eran actividades de fácil realización, no necesitábamos tampoco que los pacientes tuvieran conocimientos sobre ellas y no precisaban gran financiación, con un poquillo nos valía. Además, esto pues tenemos unidad abierta, unidad cerrada. Entonces, la abierta, bueno, antes con el COVID no, pero ahora pueden salir y demás. En la cerrada pues se les hace también muy llevadero, como ha explicado Mercedes, el tiempo se les hace muy lento, sobre todo a la tarde, que no hay consulta, no hay nada, pues al final se les hace eterno. Entonces empezamos con la lectura simbólica. ¿Qué es la lectura simbólica? Pues interpretar las imágenes de forma expresiva, desencadenando una emoción consciente, y esto pertenece a la biblioterapia. Las sesiones las hacemos en grupo, como he explicado, para lo de socializar. Tienen que ser libros con poco texto y muy ilustrados, que tengan mucho contraste para que sean llamativos. Esto es como la publicidad: si no capto tu atención en esos primeros segundos no me vas a hacer caso. Narra la historia con una interpretación de la imagen. Les vamos enseñando la historia y ellos van interpretando la imagen, y simplemente un libro como Caperucita, lo que te van contando los pacientes, la verdad es que sacan historias muy variopintas y que no tienen que ver nada con el típico cuento. Y fomentar el hábito de la lectura como ocio saludable al alta. Esto lo hemos planificado y vamos a empezar ya inminentemente. Cuando el paciente reciba sus informes de alta, también le daremos un regalo envuelto, que será pues un libro. Luego, la lectura simbólica es usada por los pacientes para expresar sus sentimientos o experiencias personales de forma pública o individual. Pública, pues cuando hacen, luego después de hacer lo de la historia tal, hacen una actividad, pues muchos lo quieren publicar por allí por la planta y así nos la ponen también bonita y es una manera de expresión. O individual, pues igual, para ellos mismos, escribiendo, o cuando la consulta del psiquiatra no sepan expresarse, esto también les ayuda. Les proporciona una herramienta de ayuda para poder mostrar su mundo interno. Y usan la alternativa en consultas, como ya he dicho, para poder comunicar sus pensamientos e ideas que no saben cómo expresar o que no encuentran las palabras. Pues a más de una vez ha pasado que dicen: estoy triste, ¿por qué tal? Y al final no saben explicarlo y tiran de un libro que usaron hace 2 semanas y dice: pues mire, como este libro me siento muy identificada con él. Entonces más o menos saben por dónde tirar. Y las emociones que consiguen compartir son tanto positivas como negativas. Con esto no queremos que todo sea idílico y todo positivo, sino también que saquen todo, tanto lo negativo, que eso también al fin y al cabo va a ser muy importante. ¿Y cómo elegimos esos libros? Pues tienen que ser libros con una gran cantidad gráfica, que tenga mucho contraste de colores, colores llamativos, la historia sea entendible, que no sea una historia enrevesada que no sepan por dónde tirar. Y temática apropiada, eso sobre todo. Sobre todo en nuestro servicio hay que tener, nos revisamos los libros y lo miramos a ver que no puedan dar una interpretación. Tuvimos uno muy bonito, con unos colores muy relajantes y muy llamativo, pero veíamos que podían asimilarlo un poco con la ideología de idealizar la muerte y demás, entonces ese le descartamos. Sentimiento de comprensión, de empatía bidireccional. Empatizar tanto con sus compañeros como empatizar también con el personaje del libro. Y si usamos un libro que tenga solo texto, que sean versos, más que nada porque estos van a dar lugar también a una interpretación. Y que se puedan ver la historia en una sesión completa, que no se quede la historia a medias porque si no te deja más sabor de boca y no nos vale. Luego, después de esta lectura simbólica, muchas veces lo seguimos con otras actividades plásticas. Puede ser, ahí se ve un paisaje de unos árboles, pero pueden ser libros guiados, o sea, dibujos guiados que los pacientes pintan, o simplemente quieren dar rienda suelta a la imaginación y hacerlo
colocándole bolitas de papel o demás. Luego también usamos materiales reciclables, que la compañera Carolina se encargó de recoger, hizo ahí un llamamiento a todo el hospital y nos dejaron pues cartones de huevos, que con ese hacían Tetris, eso también les ayuda a la visión espacial, a cómo colocarlo, o simplemente las bandejitas de pastelitos que muchas veces no traían, pues no las guardábamos, las limpiábamos y con eso pues a Carolina se le ocurrió hacer unos marcos con collages y tal, que luego eso también ellos lo pueden usar en casa para hacer collages de sus fotos. También tenemos el calendario de mayo, pues también les ayuda un poco en la orientación, en plan de si llega diciembre pues no me van a poner flores, me pondrán un arbolito de Navidad o cualquier temática. También podemos meter algo de historia, como es gráfico romano, y tenemos ahí al otro lado un jardín vertical que lo estamos haciendo para el 5 de junio, que es el Día del Medio Ambiente, pues con un tema internacional. Hemos hecho ahí una sabanita, les hemos pintado hierba, los pacientes lo colorean, lo pintan y ahí no sé si se aprecia, pero tiene huequitos en los que los pacientes han puesto unas judías y unas lentejas y ahí ha salido una plantita y van a organizar ahí un jardín vertical. Y ahora Mercedes explicará el dibujo. Otra de las alternativas que utilizamos es el dibujo meditativo. El dibujo meditativo es una técnica muy fácil, se les transmite al paciente que lo puede hacer cualquier persona, que no es necesario que sepa dibujar y se les dan 3 reglas fundamentales. La primera es que no pueden utilizar nada más que rectas y curvas, que no existe el error, que todo lo que hagan está bien y que la obra es totalmente única. No vamos a tener otra obra ni en otro momento será igual, no hay que copiar absolutamente nada. Lo que hace es propiciar el mantener la atención y la reflexión y le entrena también para la próxima vez. Casi siempre resulta satisfactorio, si no es siempre, se respeta el silencio entre los participantes, aunque a veces también, si ellos quieren, se puede utilizar la música de fondo. Estas son algunas de las actividades creativas que utilizamos, pero las conclusiones que nosotros hemos sacado es que son actividades que tienen la aceptación por parte del paciente, que no están impuestas, que además son homogéneas y que hacen participar a todos sin influir el nivel cultural. Se les proporciona un camino para salir de ese mundo interno que tienen, donde los pensamientos en bucle y las rumiaciones empeoran su estado emocional. Obtienen un tiempo en el que usan una actividad como alternativa de gestión de las emociones. El dibujo meditativo consigue que los pacientes cambien el foco de atención, evitando distracciones del entorno. Les inunda una sensación de paz, calma, concentración y confianza en sus posibilidades, ya que su obra es única y sale de ellos mismos. Crea hábitos muy importantes para después puedan realizar después del alta en alternativas constructivas, como por ejemplo la incentivación a la lectura, amplían el vocabulario, facilitan las relaciones sociales, descubren grupos afines dentro de los ingresos con un ocio enriquecedor y hace que tengan menos conductas inadecuadas. Los talleres de lectura y actividades plásticas incentivan también a la participación. La implementación de estas nuevas actividades, a la vez que consiguen mayor compenetración con el equipo y en el equipo, potencian la atención, la creatividad y compensa desigualdades. Es un espacio en el cual el paciente se siente igual al otro, un espacio igualitario. Con respecto a los resultados cuantitativos, que al principio solamente con la recogida de datos cualitativa, que nos parece muy interesante y hasta ahora os hemos mostrado, en los resultados cuantitativos observamos que durante este tiempo los participantes no solicitan rescates farmacológicos, que en otras ocasiones y con otras actividades sí que lo solicitan. Nosotros ahora registramos el antes, el durante y el después, con respecto a si necesitan o no estos rescates farmacológicos. A su vez, también frena la escalada de la agitación, y esto lo hemos visto en nuestro proyecto Stop Sujeciones o Sujeciones Cero, en el cual hemos bajado el número de sujeciones que se realizan en adultos en una cantidad de más de la mitad, quedando la unidad abierta sin sujeciones y la unidad cerrada con un número de sujeciones que es el 10% de las sujeciones que se producían, por ejemplo, hace 2 años.
Está pendiente de validar los resultados cuantitativos con respecto a la escala de Beck que utilizamos con los pacientes para medir la ansiedad que los pacientes sienten a través de los síntomas. La escala de Beck nos mide síntomas que los pacientes dicen que tienen o no tienen y la cuantifican dentro del proceso en el cual se está realizando la actividad. Yo creo que le he dado para atrás, ¿no? Sí. Vaya, ahí tenemos la escala que nosotros estamos utilizando y bueno, pues esto se ha convertido en que vamos a hacer un proyecto de investigación gracias al Instituto de Psiquiatría y Salud Mental Comunitaria del Hospital Gregorio Marañón, al que yo pertenezco, donde hemos creado un grupo de investigación enfermera y queremos poner especial atención en este tema por todos los beneficios que tenemos obtenidos y los que vamos a obtener para nuestros pacientes, que así es como denominan este proceso de humanización. Y por supuesto, a la humanización decimos, como a todos ustedes, sí, gracias.